El propósito de esta reunión con ustedes es poder desarrollar algunos temas propios de un plan pedagógico de retorno a clase. Quiero señalar que para hablar de un plan pedagógico de retorno a clases, primero es necesario tomar en cuenta todas las orientaciones que ha entregado el Ministerio para el 2021, todos los lineamientos pedagógicos 2021 que han sido expuestos por don Raimundo Larraín, jefe de la DEP, por los jefes provinciales, Seremi de Educación. Y una vez que ustedes tengan claros esos lineamientos pedagógicos generales, yo les invito a que comencemos a hablar sobre algunos temas más específicos relacionados con planificación, evaluación, nivelación de aprendizaje de los estudiantes, acompañamiento al aula, etcétera. Y es lo que voy a hacer ahora con ustedes. Para este trabajo me voy a basar fundamentalmente en el plan pedagógico de retorno a clase, que está en el documento Abrir las escuelas paso a paso, orientaciones para establecimientos educacionales en paso 3 y 4, y ahí aparece el link del documento por si alguien no lo tiene a la vista. Bueno, primero en términos generales voy a recordar que este plan pedagógico tiene algunas etapas. Tiene una primera etapa que es una etapa transversal, es una etapa que comenzó el 2020 y sigue el 2021 y es la etapa de la priorización curricular. Es la etapa donde yo implemento un currículum priorizado de acuerdo al contexto actual. Después viene una etapa 1, que es la etapa donde yo establezco un diagnóstico integral para identificar brechas de los estudiantes, brechas en términos de aprendizajes de lectura y matemática y también en relación con el desarrollo socioemocional de los estudiantes. Y después, una vez que tengo ese diagnóstico que está a disposición de cada uno de ustedes en la página de la Agencia de la Calidad. Y por otra parte, viene una segunda etapa, ya que es la etapa de la nivelación de aprendizaje, donde yo ahí identifico algunas brechas, trato de dar respuesta a esas brechas que identifico y también entrego apoyo socioemocional a los estudiantes. Bueno, en relación con la etapa transversal, uno de los aspectos que debemos abordar es el tema de la planificación de clases, planificación que tiene algunos elementos. La planificación está organizada en unidades y tiene objetivos de aprendizaje. Todos esos son elementos propios del currículum nuestro y que son conocidos por los docentes. Antes de comenzar a hablar sobre planificación curricular, primero tenemos que tener claro cuál es el modelo pedagógico en el contexto actual. Un modelo pedagógico que debe responder por una parte a la no presencialidad, pero también tiene que responder a un retorno gradual a clases. Por eso es que vamos a hablar de un modelo híbrido, un modelo donde vamos a abordar clases presenciales y clases no presenciales. Bueno, primero, respecto al modelo pedagógico de educación no presencial, es necesario recordar algunas cosas importantes. Primero, cuando hablamos de clase, no estamos hablando de momentos de clases sincrónicas, y así estamos hablando del trabajo de una semana que tiene algunos momentos asincrónicos y otros sincrónicos. El primer momento de clase asincrónica, primero es un momento donde el estudiante recién comienza a introducirse en un contenido, recién comienza de forma autónoma a incorporar algunos conocimientos muy básicos. Por eso que es importante que esta actividad asincrónica sea una actividad de baja complejidad y ojalá que sea motivante. Debería durar de 20 a 30 minutos y no más. Después de este momento de clase asincrónica, viene un momento de clase sincrónica. Bueno, este es el momento donde ya el profesor comienza a trabajar con los estudiantes, aunque sea de forma sincrónica, pero ya está presente el profesor. Por lo tanto, es importante que este momento de clase sincrónica se focalice en trabajar con los estudiantes las habilidades de los objetivos de clase. Eso es muy importante. Ahora, esta habilidad del objetivo de clase está vinculado con un objetivo de aprendizaje. Por otra parte, es el momento donde
se tiene que preparar al estudiante para el segundo momento asincrónico, que es el momento donde el estudiante va a trabajar de forma autónoma, pero ya va a trabajar con un conocimiento de base, que es el conocimiento que el estudiante comenzó a desarrollar en el primer bloque asincrónico y lo va a seguir en el segundo momento asincrónico de forma autónoma. Y hay que recordar que el estudiante ya tuvo un trabajo previo con el docente a través de una clase sincrónica. Ya por eso es importante que se prepare ese momento que se va a trabajar de forma autónoma correspondiente al segundo momento de clases asincrónicas. Y nos vamos con esto al segundo momento asincrónico. En el segundo momento de clase asincrónica es el momento donde el estudiante aplica lo que él aprendió en el primer momento de clase asincrónica, lo que él aprendió en el momento de clase sincrónica, él lo aplica en el segundo momento de clase asincrónica. Por lo tanto, este segundo momento de clases asincrónica es mucho más complejo que el primer momento de clase asincrónica, y es más complejo porque el estudiante ya trabajó con el apoyo del docente, el estudiante ya tiene ciertos aprendizajes. Por lo tanto, acá hay que generar una actividad de aplicación, para ir demostrando cuáles son los logros del estudiante en relación con las habilidades trabajadas. También acá es importante que la idea es que en este momento no se introduzcan nuevos contenidos. No es el propósito este momento de clase asincrónica, sino que el propósito es aplicar lo que ya ha aprendido el estudiante. Por lo tanto, es el espacio para la evaluación y para la retroalimentación. Otra cosa importante que, tal como yo les decía, la clase son todos estos momentos. Por lo tanto, debe haber una articulación entre el primero y segundo momento de clase asincrónica y el momento de clase sincrónica. Es por eso que cuando acontece la clase sincrónica, lo primero que debe hacer el docente es generar un espacio para que los estudiantes puedan demostrar los conocimientos que lograron en el primer momento asincrónico. Por eso es que yo parto primero con una pregunta donde algunos estudiantes nos puedan contar, nos puedan compartir las respuestas que ellos generaron como parte del primer momento de clase asincrónico. Y antes de terminar la clase sincrónica, yo debo explicarle bien al estudiante, puede ser a través de un ejemplo, puede ser a través del modelaje del profesor. Ya, yo le tengo que explicar qué es lo que va a realizar el estudiante en el segundo momento de clase asincrónica. Por eso, reitero, es importante la articulación de los tres momentos, porque los tres momentos constituyen la clase. No es ninguno de esos momentos por separado. Bueno, lo mismo que dije recién está sintetizado ahí. Esto se los dejo para lectura personal. Y acá quiero mostrar un poco la imagen mucho más sistémica de este modelo pedagógico híbrido para el contexto actual. ¿Ya? Algunos colegios ya comenzaron con este modelo, porque algunos ya están en clases presenciales, algunos colegios, y otros van a comenzar el 2021. Primero, que tienen que tener claro que un objetivo de aprendizaje se puede desarrollar en 2 clases, en 3 clases o más clases. Ya acá yo solamente he puesto como ejemplo un objetivo de aprendizaje que se pueda lograr en 3 clases. Ahora es importante que ustedes observen acá lo mismo que explicamos recién. Cada clase está conformado por estos 3 bloques de clases, bloque asincrónico, bloque sincrónico y bloque asincrónico. Y considerando el 2021, este bloque sincrónico, algunos colegios quizás decidan reemplazarlo por clases presenciales, o bien es posible que algún colegio decida mantener el bloque sincrónico y además tener clases presenciales. Entonces, fíjense que en este modelo, que es un modelo pedagógico híbrido, porque es un modelo pensado para la educación presencial y no presencial, ya está articulado de tal manera que la clase presencial es uno de los bloques de la clase, es uno de los bloques, ya sea que se reemplace el bloque sincrónico por clases presenciales, o es posible que se mantengan ambos bloques. Ahora, tal como le expliqué, cada uno de estos bloques tiene que estar articulado, tal como se indican en las flechas. Eso debe acontecer en cada clase.
Y por otra parte, las clases 1, 2 y 3 tienen que estar articuladas, porque no se olviden una cosa, que el objetivo de aprendizaje se va a lograr con las 3 clases, no con una de las clases solamente. Y lo otro importante que como tiene que haber una articulación, siempre tiene que pensarse en la lógica que, la secuencia pedagógica debe estar organizada de lo menos complejo a lo más complejo. Entonces es importante que tengan este modelo pedagógico híbrido permanentemente a la vista, ya para que tengan claro que todos los procesos que ustedes lleven, reitero, de planificación, de evaluación, acompañamiento al aula, acompañamiento a los estudiantes, procesos de nivelación, todos tienen que ser coherentes con el modelo pedagógico. Esto ya lo expliqué, lo dejo para lectura, está mucho más esquematizado ahí. Y una de las preguntas, esto yo lo dejo como un posible ejercicio de análisis que quizás ustedes pudieran desarrollar al interior de las escuelas y liceos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué acontece cuando en las instituciones escolares no hay claridad del modelo pedagógico híbrido de educación no presencial y presencial? ¿Qué acontece? Bueno, lo que ustedes conocen, por una parte, hay una sobredemanda del espacio familiar. Muchas veces son muchas horas de pantalla de los estudiantes, y si usted piensa en una familia donde hay 2, 3 alumnos, y a veces se da la situación de que no hay 3 computadores, más el teletrabajo de algunos padres, entonces al final, si yo no planifico bien este proceso, hay una sobredemanda de los momentos sincrónicos, ¿ya? Y por lo tanto del espacio familiar. Por otra parte, cuando hay escasa racionalidad del trabajo asincrónico, eso implica que hay demasiada demanda de trabajo autónomo para los estudiantes. Entonces todos los profesores le mandan mucha guía a los estudiantes para que trabajen de forma autónoma. Entonces, por eso es que es importante un modelo pedagógico donde se planifiquen estos momentos y que cada profesor tenga claridad que todos los profesores del colegio van a estar entregando distintas actividades de trabajo autónomo. Por lo tanto, yo tengo que tener ese nivel de racionalidad como docente en particular y también a nivel de la institución. Por eso es que es importante que esto se pueda planificar adecuadamente pensando en todos estos elementos del modelo pedagógico. Lo otro importante es que también nos olvidamos del profesor. A veces hay una sobredemanda del profesor. Muchas veces pensamos que el profesor hace la clase en 30 a 40 minutos, que es lo que debería durar una clase sincrónica, una videoconferencia. Y no, o sea, el trabajo del profesor no es solamente eso. El profesor tiene que primero planificar el primer momento de clase asincrónico. Tiene que planificar el momento de clase sincrónica. Tiene que planificar el segundo momento de clase asincrónico y además debe revisar los productos de los estudiantes porque tiene que retroalimentar y puede, si bien es cierto, yo igual recomiendo en algunos casos generar una retroalimentación de tipo colectiva. O sea, de hecho, cuando los profesores van revisando los trabajos se dan cuenta que hay errores recurrentes, por lo tanto esos errores reiterativos se pueden transformar en una actividad que pudiese generar una retroalimentación al grupo curso, pero también tiene que haber una retroalimentación al trabajo personal del estudiante. Y eso es muy importante. Entonces, ese tiempo también tiene que contemplarse. De hecho, la mayoría de los expertos en educación a distancia o no presencial señalan de que para yo desarrollar una habilidad de forma no presencial requiero más tiempo que el que podría ocupar de forma presencial. Es clave el modelo pedagógico para no saturar, para no desgastar socioemocionalmente a las comunidades escolares. En relación con la priorización curricular, bueno, hay varios temas que hay que ver acá: definición del plan de estudio, planificación anual y planificación de clase. Bueno, primero, en relación al plan de estudio, yo debo señalar de que el Ministerio ha puesto a disposición un formato de plan de estudio para que ustedes puedan trabajar, pero yo lo que quiero es proponer un trabajo de análisis curricular previo. Primero, quiero hacer algunas precisiones respecto al plan de estudio. Primero, el plan de estudio
debe ser bajo la lógica presencial y remota, y que tiene que ver con lo que hemos dicho sobre el plan pedagógico para educación presencial y no presencial. Por eso hablamos de modelo pedagógico híbrido. Bueno, esto lo ha señalado el jefe de la DEC. En el plan de estudio 2021 deben considerarse todas las asignaturas, o sea, ninguna asignatura puede quedar ausente del plan de estudio. Pero como obviamente, de acuerdo a lo que hemos dicho del modelo híbrido, ya es imposible tomar el plan de estudio tal como está concebido para educación presencial y trasvasijarlo a este momento. Por lo tanto, la única forma de incluir todas las asignaturas es ajustando las horas del plan. No hay otra forma. Y por otra parte, este ajuste de las horas del plan también va a estar en directa relación con el diagnóstico, porque si en el diagnóstico ustedes encuentran, por ejemplo, que en matemática hay brechas mayores que en la asignatura de lenguaje, entonces es probable que en matemática, que es una asignatura troncal para el ministerio, ya que en matemática, además de la hora del plan de estudio definido, quizá van a tener que agregar una hora más. ¿Ya? Entonces, estas decisiones las tienen que tomar de acuerdo al diagnóstico. Lo otro importante es que desde el punto de vista del desarrollo socioemocional, que también ha sido una prioridad para el ministerio, por eso que el DIA, que es el diagnóstico integral de aprendizaje que está en la Agencia de la Calidad, evalúa tanto lo disciplinar como el desarrollo socioemocional. Y acá es clave la asignatura de orientación. Bueno, yo en particular he trabajado con los orientadores, yo creo que están ellos en muy buen pie para que ellos comiencen a conectarse con las distintas asignaturas. Y lo otro importante al momento de formular el plan de estudio es que para el ministerio sigue siendo la prioridad el lenguaje y matemática, y en el caso de primero a cuarto básico se ha señalado de que hay que poner mucha atención a la lectura comprensiva y a las capacidades matemáticas. Bueno, nosotros como Secretaría Ministerial de Educación y como departamentos provinciales, o dicho de otra forma, como Ministerio de Educación Regional y Provincial, y como parte del plan de la región nuestra, nosotros hemos puesto a disposición de los colegios guías de aprendizaje de la asignatura de orientación. Bueno, para los que no la conocen la guía, ahí están los links de descarga de cada una de las guías. Bueno, aparte, igual se mandó a todos los orientadores de la región, se le ha mandado esta guía, pero de todas maneras ahí están a disposición de los docentes, orientadores. Y acá en este link está la explicación didáctica de un poco de cuál es el sentido de la guía de orientación, cuál es la metodología para la confección de la guía, cuáles son los énfasis de la guía. Y la verdad es que estas explicaciones han sido entregadas por Rafael Landaur Troncoso, que es el autor de la guía. Él es un profesional con mucha experiencia en orientación educacional, por lo tanto aprovechen este recurso. Inclusive yo ya estoy tratando de ver cómo nuevamente incluimos alguna iniciativa en relación con orientación educacional. Siguiendo con esta etapa de priorización curricular, bueno, aquí el jefe de la DEC también lo ha dicho, ya lo ha dicho varias veces, de que las escuelas rurales deberían estar deberían estar en presencialidad, y deberían estar en presencialidad puesto que la mayoría de las escuelas rurales, ya no sé cuál es la situación aquí de la región, pero yo entiendo que la mayoría de las escuelas rurales tienen los espacios físicos como para actuar de forma presencial. Bueno, yo quiero plantearle a usted un ejercicio de cómo poder definir un plan de estudio, un ejercicio para que lo puedan realizar con los docentes, con los equipos directivos. Antes de pasar directamente al ejercicio, hay que recordar, ¿cierto?, que el modelo pedagógico actual, el del 2020, ha considerado fundamentalmente momento asincrónico, momento sincrónico, y aquellos colegios que comenzaron ya su retorno gradual 2020 y aquellos que lo van a hacer el 2021, aquí tienen varias opciones. Por una parte, tienen la opción, ¿cierto?, de contemplar en un plan de estudio momentos presencial, momentos sincrónicos y momentos asincrónicos. Y la otra posibilidad es tener un momento de tipo presencial y un momento asincrónico. Ya, esas son las decisiones que tiene que hacer el colegio. Puede que algún colegio
quiera mantener el momento sincrónico y puede que otro colegio diga, ¿sabe qué más? Nos vamos a quedar solamente con las clases presenciales y con las clases asincrónicas. Ahora, independiente del formato de plan de estudio, porque aquí estamos hablando de un ejercicio de análisis, ya como ustedes tienen que igual definir las horas de presencialidad, ya en el plan de estudio, independiente del formato que utilice el ministerio, igual yo les sugiero planificar el tiempo asincrónico. Ya es importante porque así evitamos saturar a los estudiantes con tanto trabajo autónomo. Este es el ejercicio que yo les propongo. Por ejemplo, estamos hablando de un primero A, puede ser un primero A de enseñanza básica, media. Primero tengo que ver si este curso lo voy a dividir. Y así lo voy a dividir, ya aquí yo pongo esa marquita porque es importante tener esa claridad, porque para definir el plan de estudio, yo también tengo que pensar en la infraestructura que poseo, en la cantidad de estudiantes que poseo. Tengo que pensar en el distanciamiento físico necesario para mantener las condiciones de higiene que nos pide el Ministerio de Salud. Entonces, considerando estos elementos, yo comienzo a hacer un análisis y en este ejemplo yo he decidido en matemática y lenguaje, además de tener 3 horas presenciales y pensando que el curso está dividido, por lo tanto, considerando la carga horaria del docente y el espacio físico, yo creo que estaría en condiciones de trabajar de forma presencial con 3 horas en matemática y con 3 horas en lenguaje. Y además, como esta asignatura ha sido priorizada por el ministerio, tomé la decisión de considerar igual una hora de clase sincrónica. Y dentro de esta hora de clase sincrónica, yo estoy pensando que en esa hora voy a aprovechar de ir monitoreando los avances del estudiante. Si un estudiante tiene dudas, me puede consultar en ese espacio. También yo voy a contemplar 2 horas de clase asincrónica. Entonces, al final, en matemática me van a dar 6 horas. Si yo pienso que son 38 semanas de clase, vamos a tener 228 horas de trabajo del estudiante. Entonces, yo le estoy invitando a hacer un ejercicio previo independiente del formato del ministerio, ya reitero, porque este es un ejercicio de análisis. Entonces, si ustedes tienen esta claridad en términos de organización del tiempo escolar, les va a ser mucho más fácil poder definir el plan de estudio. Ahora, reitero, este es un ejercicio, no significa que ustedes tengan que mantener esta cantidad de horas. Aquí he puesto la asignatura de orientación en un color remarcada con un recuadro rojo porque es una asignatura importante y todas las asignaturas deben contemplarse, eso también ya lo indicamos, el plan de estudio tiene que ser con la totalidad de las asignaturas. ¿Qué pasa con la planificación anual de clase? Yo igual les tengo algunas propuestas acá. La planificación puede ser considerando este modelo pedagógico híbrido, donde voy a contemplar un momento presencial, un momento sincrónico y un momento asincrónico, o puede ser un modelo donde contemple un momento presencial y un momento asincrónico. Solamente por un tema de espacio, incluido la planificación de agosto a diciembre, pero el formato original que está en Excel está desde el mes de marzo. O sea, ahí yo puse el link para que los que quieran pueden descargar la planilla Excel, pueden utilizarla sin dificultad. Entonces, esto es lo que pasa actualmente. Ya todos los docentes tienen una planificación anual considerando horas sincrónicas y asincrónicas. Entonces, acá esta planilla está hecha de tal forma que está con algunas fórmulas muy sencillas. Entonces, cuando el profesor más o menos va planificando la cantidad de horas por objetivos de aprendizaje, la idea es que acá el profesor señale cuáles van a ser los objetivos de aprendizaje con los que va a trabajar, que obviamente son los objetivos priorizados, ya, y lo va haciendo por mes. Ya puede que un objetivo lo trabaje solamente en el mes de agosto, puede que otro objetivo lo trabaje algunas horas en agosto y otra hora en septiembre, y así van haciendo el trabajo. Y, y la verdad es que todo esto se va a ir evidenciando en una suma total de horas, y esta suma total de horas debería coincidir con las horas del plan de estudio definido por mí. Este igual es un ejemplo, yo puse como ejemplo 190 horas, ya más o menos que podría ser una asignatura anual considerando el contexto actual. Si las condiciones mejoran, puede que esas 190 se modifiquen y puedan transformarse a lo mejor en 200, 210 horas, no sé. Eso cada uno lo va a ir evaluando y de acuerdo a las orientaciones que vaya entregando el ministerio. Ya, y lo importante es que acá, finalmente, la planificación anual, de acuerdo a este ejemplo, debería dar 190 horas.
En el segundo ejemplo, tenemos contemplado horas presenciales y horas asincrónicas de trabajo autónomo. Solamente tenemos esos dos espacios y hacemos el mismo ejercicio. Vamos definiendo la cantidad de horas por objetivo de aprendizaje, me va dando un total, y al final el total debería coincidir con las 190 horas definidas por usted. Ahora acá, bueno, además de este total, yo voy a ir teniendo la cantidad de horas por semestre y la cantidad total de horas anuales. Ya esto está con fórmula, por lo tanto, el profesor lo único que va a tener que hacer es ir llenando estos datos y solo se le va a ir llenando cada una de estas casillas. ¿Ya? Lo importante es que ustedes entiendan que la cantidad de horas planificadas tiene que ser del plan de estudio. Obviamente que esta es una planificación y como todas las planificaciones, a veces logramos la meta, ¿cierto? De lograr todos los objetivos de aprendizaje en el tiempo indicado y otras veces no. Y aquí tenemos un tercer ejemplo de planificación de clases donde tenemos horas presenciales, horas sincrónicas y horas asincrónicas. ¿Ya? Y si ustedes se fijan acá, por ejemplo, en un objetivo determinado yo tengo 6 horas presenciales, 2 horas sincrónicas y 3 horas asincrónicas. Por lo tanto, este total me va a dar 11 horas para trabajar con un objetivo de aprendizaje. De acuerdo a mi planificación, yo este objetivo lo voy a poder trabajar en el mes de agosto. Y aquí estos son ejemplos y igual cosa me va a ir dando un total y este total al final debería coincidir con el total del plan de estudio definido por el colegio. Esos son los 3 tipos de planificaciones que yo les propongo. Hemos visto algunos ejemplos de planificación anual de carácter semestral. Sin embargo, el Ministerio de Educación en estos momentos está propiciando que los colegios ojalá pudiesen optar por una organización trimestral del tiempo escolar, por lo tanto, siguiendo con el mismo ejemplo anterior, vamos a mostrar algunos ejemplos de planificación trimestral. Bueno, al igual que los ejemplos anteriores, lo único que va a cambiar simplemente son los ciclos de organización de la planificación anual. En este caso, vamos a tener un primer trimestre que abarcaría desde marzo a junio aproximadamente. Puede que un colegio quiera dar término al trimestre en mayo, puede que otro colegio incorpore algunos días de junio. Al igual que en el ejemplo anterior, el profesor va a ir completando las horas correspondientes a cada objetivo de aprendizaje. Inmediatamente se va a evidenciar el total de horas por cada objetivo de aprendizaje, tanto correspondiente a horas presenciales, horas sincrónicas y asincrónicas, o bien horas presenciales y sincrónicas solamente para que el colegio que opte por estos dos bloques de clase. Y al final va a dar una cantidad de horas total por cada uno de los trimestres. Continuando con la misma planificación, bueno, aquí tenemos desde junio hasta septiembre. Ya es probable que algún colegio pudiese comenzar el trimestre a principios de junio, a mediados de junio. Es posible también que otro colegio termine el trimestre en agosto o bien se tome algunos días de septiembre. Seguimos con la misma lógica anterior. El profesor va indicando las horas requeridas para cada objetivo de aprendizaje. Esto va generando un total de horas por cada objetivo de aprendizaje y un total de horas correspondiente en este caso al segundo trimestre. Y finalmente terminamos con la planificación hasta el mes de diciembre. Bueno, en este caso, como ya es la planificación final, la matriz final, aparece como siempre el total de horas correspondiente al tercer trimestre, pero acá aparece la cantidad de horas total anual planificada. Ya este es un ejemplo solamente, por lo tanto, la idea es que ustedes vayan completando la hora de los distintos objetivos de aprendizaje hasta completar el total de horas del plan de estudio definido por el colegio. Si ustedes se fijan, este es un ejemplo similar al anterior, pero la diferencia es que acá en vez de organizar la planificación de forma semestral, la hemos organizado de forma trimestral. Más adelante vamos a explicar por qué el Ministerio de Educación está propiciando que los colegios opten por un régimen trimestral.
se trata de ser lo más operativo posible, por lo tanto, yo creo que el formato de planificación anual que he entregado me parece que es bastante sencillo de llenar, ¿ya? Y si lo hacemos en planilla Excel es mucho más fácil. El docente va teniendo la visión general de cómo ha organizado el tiempo escolar por cada uno de los objetivos de aprendizaje. Eso también le va a facilitar al jefe de UTP ir teniendo conversaciones con los docentes para ir viendo cómo vamos avanzando en función de esa planificación anual. Inclusive esa misma planificación anual le va a permitir también definir la cantidad de evaluaciones por cada una de las asignaturas. Recuerden que ahora la evaluación la define cada docente de acuerdo a su planificación. No hay una cantidad de evaluaciones predeterminada por cantidad de horas de asignatura. Yo también quiero explicar un poquito una posible planificación de clase. Bueno, eso igual es un tema que ustedes tienen que ir analizando con las comunidades escolares. Ya, en el caso de esta planificación, ya estamos hablando de planificación de clase, estamos pensando en una planificación donde debería haber un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿cierto? Acá la propuesta es bien sencilla. Primero, un nombre de la unidad pedagógica, ese nombre se lo puede dar el docente. La idea es que sea un nombre que pueda sintetizar cuál va a ser la habilidad esencial con la que van a trabajar los estudiantes o cuáles van a ser los aprendizajes esenciales que van a lograr los estudiantes. Por lo tanto, acá el profesor tiene que tener la capacidad de forma sintética generar un nombre que por un lado pudiese ser interesante, motivador, pero que también nos indique claramente cuáles son los aprendizajes que el estudiante debería lograr. Ese nombre va a estar directamente vinculado con el objetivo de aprendizaje con el que va a trabajar el docente, por eso dice copiar el OA, porque el OA se copia de las bases curriculares, ¿cierto? Yo no lo puedo modificar. Y este OA lo voy a trabajar en 3 clases, ya clase 1, clase 2, clase 3. Y si ustedes se fijan, cada clase está organizado en momento asincrónico, sincrónico y asincrónico, que esto es lo que está pasando el día de hoy. Bueno, aquí tomé una clase para que se visualice mejor cómo es esta planificación. La planificación corresponde a orientación, sexto año básico, y voy a trabajar con el OA 5. En este caso, el nombre pedagógico es prevención del consumo de droga y alcohol. Si yo leo el nombre, me queda clarísimo qué van a lograr los estudiantes. Este objetivo de aprendizaje lo voy a trabajar en varias clases, pero para el ejemplo que les voy a mostrar a ustedes, solamente yo voy a planificar la clase 1, que la voy a trabajar a lo largo de la semana, y sigo con la lógica, ¿cierto?, de que para mí la clase no es solamente la videoconferencia, por lo tanto, primero yo le voy a enviar a los estudiantes el link a un video del YouTube. Ese video es de 5 minutos. Y fíjense bien que estamos hablando de que este es un momento de baja complejidad. Por eso es que estamos hablando de un video de 5 minutos. Estoy pensando entre el video y las preguntas como máximo 30 minutos. Inclusive la verdad es que es mucho menos, pero estoy dando un tiempo extendido ya para que el estudiante tenga esa posibilidad. Ahora, ese momento asincrónico, cada estudiante lo va a desarrollar en distintos momentos, y aquí yo solamente le voy a entregar al estudiante 2 preguntas. Son preguntas literales porque deben ser preguntas de baja complejidad, y aquí simplemente le voy a preguntar, de acuerdo al video, ¿cierto?, qué efecto de la droga se observa en el video y qué etapa vivenció Kiwi hasta llegar al consumo de drogas. Kiwi es el personaje del video. Después viene la videoconferencia, donde los estudiantes van a tener la posibilidad de socializar las respuestas que ellos generaron en el primer momento asincrónico. Observen que hay vinculación entre el momento asincrónico y sincrónico. Estoy pensando en una actividad de 40 minutos. En la medida que los estudiantes van a ir interviniendo, el profesor ya comienza a explicar los efectos de diversas drogas. Y antes de terminar la clase, voy a explicarle a los estudiantes qué van a desarrollar durante el momento de clases asincrónico. Ya, si usted se fija acá, yo solamente lo enuncio, se explica la actividad post-clase y no describo la actividad post-clase, porque la actividad post-clase va a estar explicada en el tercer bloque, que sería el segundo momento asincrónico, donde el estudiante, ¿qué va a hacer? Va a elaborar un afiche en los que identifican drogas y sus principales efectos. Yo estoy pensando que esa actividad
la va a desarrollar en 35 minutos. En este momento asincrónico, el estudiante lo que tiene que hacer es una síntesis, y esa síntesis la tiene que evidenciar a través de una ficha. Si usted se fija, no hemos incorporado contenido nuevo, y lo único que hemos desarrollado una actividad de aplicación, para ver si el estudiante ha logrado o no los aprendizajes esperados. Inclusive yo puedo hacer una rúbrica y puedo pedirle al mismo estudiante que él autoevalúe su rúbrica, o puedo generar una heteroevaluación donde yo como docente evalúo cada una de los afiches y le mando una retroalimentación al estudiante. Esa retroalimentación puede ser por escrita, por correo electrónico, por audio o por videoconferencia. En caso de la videoconferencia tendría que ser más bien una retroalimentación colectiva, pero si es individual ya tendría que ser otro tipo de medio de más fácil acceso para el estudiante, porque sería demasiado tiempo hacer una retroalimentación sincrónica alumno por alumno. Ahora, quiero precisar un poquito respecto a los tiempos. Si aquí estamos pensando ya de que esta actividad asincrónica va a durar 30 minutos como máximo, ya si estoy pensando que adecuado para que el estudiante esté frente a una pantalla concentrado como máximo serían 40 minutos, la sugerencia que en este momento asincrónico pudiese durar quizás hasta 1 hora como máximo. Bueno, acá la verdad es que yo como primera clase he planificado un tiempo bastante breve, un tiempo similar a la clase sincrónica de solo 35 minutos, pero es probable que igual un estudiante se demore un poquito más, ya porque igual hacer un afiche requiere cierta dedicación. Entonces, eso es respecto a una planificación de clase. Ahora, el mismo ejemplo, pero acá ya he introducido el momento presencial. Puede que un colegio introduzca solamente un momento presencial y mantenga los 2 momentos de clase sincrónica, es posible. O puede ser que un colegio mantenga los 2 momentos, mantenga el momento de clases presencial y asincrónico. Ya, es posible. Ya ahí yo se lo dejo planteado solamente para que usted se dé cuenta que esta estructura se puede adaptar a un momento de clases presenciales. Y yo quiero mostrarle a ustedes una pauta. Bueno, varios directores me han llamado, tanto de Antofagasta como en LOA, y me han pedido ayuda para tener una pauta de acompañamiento al aula. Entonces, lo que yo he hecho es una pauta. Esta pauta también está en Excel, y esta pauta está hecha para hacer un seguimiento a las clases sincrónicas. Ya, es solamente para las clases sincrónicas, pero esta pauta es coherente con el modelo pedagógico que hemos conversado. Les voy a dar algún ejemplo para que lo veamos. No voy a leer la pauta completa, pero por lo menos, mire, en el criterio 2 dice: en el primer momento asincrónico, el estudiante se introduce en el tema, por lo que la actividad es de baja complejidad y de un tiempo aproximado de 30 minutos. ¿Esto cómo lo voy a saber? Lo voy a saber en el momento sincrónico, porque en el momento de clase sincrónica tengo otro indicador que dice así, que me va a permitir concluir si se cumplió con este criterio 2. Dice: la clase sincrónica observada comienza con el análisis de aprendizajes previos generados durante el primer momento asincrónico, lo que permite la articulación entre ambos momentos. Entonces acá ustedes van a poder evaluar si efectivamente el docente hizo una actividad asincrónica de baja complejidad, y además si logra articular el momento de clases sincrónico con el primer momento de clases asincrónica. La 4. La clase sincrónica se centra en el desarrollo de habilidades del objetivo de aprendizaje seleccionado. Se fija, todo lo que voy mencionando tiene que ver con el modelo pedagógico. La 5. Durante la clase sincrónica se posibilita la participación de los estudiantes y se valora su participación a través de frases estimulantes o bien utilizando la información que ellos generan de forma verbal o en el chat. Al colocar adecuado, inmediatamente se va a generar una ponderación, va a ser de 10 puntos. Acá va a haber un espacio para que a lo mejor el que observa la clase pueda describir alguna situación que él quiera destacar,
y cuando la persona marque adecuado, le va a salir automáticamente la ponderación de 10 puntos, de 10, que en el fondo sería, esto está hecho en porcentaje, va a salir la recomendación bien lograda. Entonces, si está bien logrado, en realidad, yo creo que con esa retroalimentación es suficiente. Pero si de acuerdo a la escala que ustedes utilizan, ustedes estiman que está medianamente adecuado o escasamente adecuado o necesita mejorar cualquiera de estos tres criterios, como estamos hablando, esta no es una pauta estandarizada por si acaso, ya por lo tanto es más bien una pauta para generar un diálogo de tipo cualitativo, por lo tanto es una pauta no estandarizada. Entonces, en este caso, cualquiera de las tres opciones no va a generar ningún tipo de puntaje, pero va a salir el mensaje: analice la clase de acuerdo al criterio. Entonces, lo que yo quiero acá enfatizar, de que lo que me interesa es que haya análisis, ya sea que ustedes hagan la evaluación como medianamente adecuado, escasamente adecuado o necesita mejorar. ¿Ya? Esta es la escala que yo utilizo, está ordenada de mayor a menor grado de logro. ¿Y para qué me sirve esta ponderación? Porque al final yo por lo menos voy a tener un dato para tener una visión de la clase sincrónica. Entonces, puede que, por ejemplo, si al final sumando todos los adecuados me logra, por dar un ejemplo, un 60%, significa que ya, más o menos el nivel de logro de esta clase es de un 60%. O sea, se cumplen los criterios de la pauta en un 60%, nada más que eso. Ya no es para establecer una clasificación, porque, reitero, no es una pauta estandarizada. Ya, acá rápidamente quiero un poco mostrarles algunos recursos que tiene el ministerio. Esto es muy importante porque hay muchos colegios que han hecho mucho desgaste en crear material propio, que no es malo, pero primero revisemos lo que el ministerio está entregando. O sea, no, ¿para qué hacer tanto esfuerzo si la verdad es que el Ministerio de Educación ha entregado mucho material importante y a lo mejor ustedes pudieran ir desarrollando algunos de esos materiales que tiene el ministerio, de tal manera que a lo mejor los recursos que desarrolla el colegio estén un poquito más focalizados, ¿ya? Para no redundar en tanto esfuerzo. Bueno, aquí hay algunas páginas, ¿ya?, que ustedes pueden revisar, y aquí hay ejemplos. Ya, si yo me voy acá ya me voy a encontrar con los objetivos priorizados y van a ver algunas actividades como actividades de evaluación formativa, van a haber evaluaciones sacadas del programa de estudio, van a haber planes de clase ya hechos. Ya por lo tanto es probable que a lo mejor, más que tener una planificación propia, el profesor quizás debería tomar una de estos planes de clase y hacer algunas adaptaciones, y con eso quizás sería suficiente. Y además hay fichas pedagógicas. Entonces, con esto le estoy mostrando para que se cuenta todos los recursos que tiene el ministerio al respecto. Si yo me voy directamente a un objetivo de aprendizaje, también voy a encontrar otras actividades. También si me voy a la unidad, voy a encontrar distintos videos seleccionados para la unidad. Y aparte de eso, el Ministerio de Educación tiene un montón de recursos, desde textos escolares, hay una serie de programas, hay videos, ¿ya? Hay recursos en la biblioteca digital escolar, ¿ya?, etcétera. Yo solamente voy a enfatizar en dos programas: el programa Aprendo en Casa y Estamos a Tiempo, porque por un lado, en el programa Aprendo en Casa hay guías para imprimir, de tal manera que aquellos estudiantes de conectividad puedan tener ahí un recurso de apoyo. Y por otra parte, tenemos el otro programa, Estamos a Tiempo, que es un programa que tiene recursos para la nivelación de los estudiantes. Entonces yo quiero destacar estos dos de todo el resto. Todos son importantes, pero estos son como lo más reciente. Este es un ejercicio que yo se los dejo, ya creo que es un ejercicio que podría llevarse a cabo por asignatura y por nivel. Por ejemplo, si en un colegio hay 3 niveles, un primero A, B y C, la idea es que se puedan juntar los profesores y que hagan este ejercicio, que tomen un objetivo de aprendizaje, más o menos cuántas horas van a dedicar por cada clase. Claro que como el objetivo de aprendizaje se desarrollan en varias clases, es probable que un objetivo de aprendizaje se pueda trabajar en la clase 1, 2 y 3, ya por lo tanto colocan el mismo número en ese espacio. Lo importante es que vayan más o menos estimando algunas horas, y acá podrían
ir señalando, pero de forma específica, cuáles recursos van a utilizar. Por ejemplo, si van a usar una ficha pedagógica, colocar el nombre de la ficha pedagógica o la actividad. Si van a usar una actividad del programa de estudio, señalar cuál es la actividad que van a utilizar, cuáles son las páginas del texto del estudiante que van a utilizar, cuál es el nombre del video, cuáles son las actividades o evaluaciones del programa de estudio que se utilizarán, y si van a usar algunas cápsulas propias, igual indicarlo. Inclusive si ustedes miran, este formato perfectamente podría utilizarse como una planificación de clase. Si bien es cierto, no van a estar indicados de forma tan específica los momentos de inicio, desarrollo y cierre, pero por lo menos esto va a posibilitar que tengamos claro cuáles son los recursos que va a utilizar el profesor en cada una de las clases. Entonces, la verdad es que este ejercicio vale la pena hacerlo, de tal manera que si un colegio va a hacer recursos propios, cápsulas propias, que no redunde en recursos que ya están disponibles. Entonces, yo esto lo planteo solamente como un ejercicio. Ya, respecto a la evaluación, acá tenemos varias situaciones importantes. Primero, el Ministerio ha entregado este criterio como propuesta. Si en cualquier resultado de evaluación, bueno, acá hace referencia a la unidad 0, pero esto también es válido para cualquier tipo de evaluación de alguna unidad. Si ustedes van a tener sobre el 80% de logro, entonces podría pasarse a la siguiente unidad. Pero lo que sí debo clarificar, que igual tenemos que atender a ese 20% de los estudiantes que a lo mejor no lograron los resultados que yo tenía planificados. Pero como el 80% del curso lo logró, yo igual podía pasar a la unidad siguiente, y tomando en consideración que un grupo de estudiantes va a necesitar más apoyo. Si el resultado es bajo el 80%, entonces definitivamente no podría pasar a la siguiente unidad, porque estamos hablando que el 80% del curso no logró los aprendizajes adecuados, por lo tanto debe haber un plan remedial, ya que cada profesor definirá si a lo mejor ese plan puede ser de 1 semana, 2 semanas, y eso significa que terminado el plan remedial, nuevamente tendría que generar algún tipo de evaluación. Ya, inclusive lo más sabio acá, que si el profesor hace una buena evaluación de aplicación, una evaluación que no implique la memorización, perfectamente el estudiante podría trabajar con la misma evaluación, perfectamente, o sea, no hay ningún impedimento. O sea, esto no significa que el profesor tenga que hacer una nueva evaluación sumativa. Respecto a lo que es evaluación, bueno, el Ministerio de Educación ha dicho de forma bastante clara que la propuesta es que ojalá que ustedes opten por un régimen trimestral, ojalá. Y algunas cosas importantes a contemplar, porque la pregunta clave es, bueno, pero ¿por qué un régimen trimestral? Primero, si nosotros pensamos en la organización del tiempo escolar, va a ser en tramos mucho más cortos. Y aquí cada tramo va a ser de 3 meses. La idea es poder acortar un poquito estos tiempos, y eso significa que a lo largo del año vamos a tener, en vez de tener 2 ciclos completos de evaluación, vamos a tener 3 ciclos. 3 ciclos que cada ciclo, ¿cierto?, va a incluir un proceso de evaluación diagnóstica, evaluación formativa, retroalimentación y evaluación sumativa. Ahora, dependiendo de estos resultados, por ejemplo, terminado el primer trimestre, podría ser un consejo de evaluación para analizar los resultados de este primer ciclo evaluativo, o sea, del primer trimestre, e inmediatamente generar un plan de acompañamiento. Ya estamos acortando los tiempos. Y al acortar los tiempos, podemos tomar decisiones en menor tiempo. Ya, por lo tanto, podemos tener planes de acompañamiento más acotados inclusive. ¿Por qué a algunos colegios no les gusta el régimen trimestral de evaluación? Porque consideran que hay mucha sobrecarga para el docente. Pero acá la verdad es que yo creo que eso es fácil de poder planificar, puesto que primero la cantidad de evaluaciones por asignatura la define cada docente. Ya cada docente define cuántas evaluaciones voy a tener por un trimestre. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que perfectamente un profesor puede decir, en el primer trimestre voy a tener 2 evaluaciones. No hay ningún impedimento para eso. Entonces acá la idea es que justamente el profesor haga una buena planificación de los procesos de evaluación diagnóstica, formativa, sumativa y de retroalimentación,
y de acuerdo a eso, él genera la cantidad de evaluaciones y evitándose la sobrecarga para docentes y estudiantes. Entonces yo reitero acá, el hecho de que tengamos un régimen trimestral no significa que tenga que haber una sobrecarga. Ya, en relación al diagnóstico integral, la verdad es que no voy a hacer mención a muchas cosas de esto, porque la verdad es que ya les mencioné a ustedes que la Agencia de la Calidad ha puesto a disposición un instrumento diagnóstico. Solamente quiero hacer precisiones respecto a qué vamos a entender por evaluación diagnóstica. Primero, o sea, tenemos que desterrar esa creencia de que la evaluación diagnóstica es la evaluación que yo hago al comienzo del año escolar. No es así. La evaluación diagnóstica no debe hacerse necesariamente en marzo. Por ejemplo, si yo a lo mejor estuve trabajando con un eje de operaciones y números, ¿ya? Y a lo mejor no sé, pues en el mes de mayo, por ejemplo, comienzo a trabajar con otro eje, con el eje de geometría, por ejemplo, yo perfectamente podría hacer un diagnóstico en el mes de mayo y hago un diagnóstico en relación con ese eje en particular. O bien yo terminé una unidad y para comenzar la siguiente unidad necesito ciertas conductas previas de los estudiantes, por lo tanto yo al comenzar una segunda unidad puedo aplicar un instrumento diagnóstico. Yo le expliqué que la Agencia de la Calidad ha puesto a disposición el DIA, que es el diagnóstico integral de aprendizaje, que se centra en lectura, matemática y socioemocional. Pero eso no es impedimento para que el colegio tenga diagnósticos propios. De hecho, lo recomendable es que, aparte de ese diagnóstico que propone el Ministerio de Educación, ¿cierto?, a través de la Agencia de la Calidad, aparte de eso, es recomendable que el colegio tenga sus propios diagnósticos, porque estamos hablando que van a haber diagnósticos en función de habilidades disciplinares precisas, diagnósticos relacionados con ciencias naturales, ciencias sociales, artes visuales, inclusive educación física. No sabemos la condición que van a llegar los estudiantes, la condición física y socioemocional, por lo tanto, también pasan a ser importantes los diagnósticos relacionados con educación física. Y así, o sea, reitero, cuando hablamos de diagnóstico no es sinónimo de inicio del año escolar, no es sinónimo de marzo. Ya, para que quede claro, yo en cualquier momento puedo tener una evaluación diagnóstica. El caso de la nivelación, igual cosa, la sugerencia es tener una unidad cero de un mes, después de eso hacer una evaluación de la unidad cero y dependiendo del resultado tener una remedial de 2 semanas. Y eso va a depender del porcentaje de logro. Si el porcentaje de logro es superior al 80%, se recomienda pasar a la unidad siguiente, y si no es, tendríamos que tener un plan remedial. Aquí, con este esquema, vuelvo al modelo pedagógico que le indiqué en un principio, ya para que usted se dé cuenta que, reitero, aquí es clave el modelo pedagógico para todas las decisiones que usted adopte. Bueno, primero, como acá no estamos centrando, ¿cierto?, específicamente en el proceso de evaluación, nivelación y acompañamiento, ya el ciclo parte con una evaluación diagnóstica, ya dependiendo de eso hay procesos de retroalimentación, hay procesos de evaluación formativa, dependiendo de los resultados de evaluación formativa, nuevamente hay procesos de retroalimentación, y finalmente hay un proceso de evaluación sumativa, y si se requiere, puedo volver a tener ejercicios formativos, ya si es que no se han logrado algunos niveles de logro, y puedo volver a tener procesos de retroalimentación. Si bien es cierto, acá el esquema está hecho de forma vertical, pero me interesa que ustedes tengan claro que este es un ciclo. Este es un ciclo iterativo, o sea, permanentemente estamos diagnosticando, estamos evaluando formativamente y retroalimentando permanentemente. Bueno, tenemos los resultados de la evaluación sumativa, menos del 80% acciones para todo el curso y más del 80% de logro. Podemos acciones remediales solamente para algunos estudiantes, o sea, para el 20%. Ahora, este proceso es parte del monitoreo y seguimiento que le corresponde al colegio de acuerdo al decreto de evaluación 67. O sea, cuando hablamos de monitoreo y seguimiento, no tienen que pensar que es un proceso distinto al proceso de evaluación diagnóstica, formativa, retroalimentación y sumativa.
todo este proceso me va a posibilitar a mí el monitoreo y seguimiento. Como estamos hablando de seguimiento, muchas veces, dependiendo de los resultados, vamos a tener que tener un plan de nivelación. Ahora, recuerden que el decreto 67 habla de que es obligatorio que el colegio tenga planes de acompañamiento a aquellos estudiantes que lo requieran. Por lo tanto, este plan de nivelación o de acompañamiento a los estudiantes puede contemplar, de acuerdo al modelo pedagógico, ¿cierto? Podemos contemplar algunas actividades, algunas acciones presenciales, que inclusive en la misma clase podemos tener algunas acciones remediales. Puedo generar algunas actividades sincrónicas, ya, o sea, usando la videoconferencia, yo puedo generar también a lo mejor una nivelación para algunos estudiantes solamente y trabajo de forma mucho más focalizada. Y también puedo tener actividades asincrónicas para los estudiantes. Tengo esas tres posibilidades. Puedo usar una de ellas o puedo usar todas estas posibilidades. Entonces es importante que ustedes tengan esta claridad. Ahora, ustedes saben que con esto de la pandemia hay muchas cápsulas, ¿ya? Y cuando hablamos de cápsulas, esto está asociado a procesos de microenseñanza, por lo tanto, son cápsulas muy pequeñas y que trabajan con habilidades muy específicas. Por lo tanto, eso facilita mucho de que yo pudiese generar una actividad asincrónica para que el estudiante pudiese trabajar quizás de forma autónoma. Y a lo mejor ese estudiante podría ser monitoreado por lo menos en términos de ejecución de esas acciones por parte de la familia. Por eso es que dentro de este plan de nivelación es importante los recursos pedagógicos del Ministerio de Educación. Hay que hacer una revisión, yo les propuse una actividad ahí, y también hay que contemplar todas las cápsulas y recursos que han desarrollado los colegios. Es importante que ustedes como sostenedores generen estas redes de colaboración entre los colegios, porque una buena cápsula de un colegio podría servir para cualquier colegio. Bueno, además del plan de nivelación, ustedes van a tener el plan de mejoramiento educativo, tienen que incluir acciones de nivelación para que el plan PM esté articulado con todo este proceso que estamos hablando. Recuerden que el 2021 es el año para cortar las brechas, para poder nivelar a los estudiantes, por lo tanto el PM tiene que contemplar actividades para que puedan ser financiadas también. Y el plan de convivencia escolar también tiene que tener acciones para el desarrollo socioemocional de los estudiantes. O sea, muchas veces los aprendizajes pasan por una situación socioemocional del estudiante. Es importante que en el plan de convivencia haya acciones al respecto. Yo les voy a mostrar otra lámina para poder clarificar un poquito más esto del PME, del plan de convivencia escolar. El plan de convivencia escolar tiene algunos énfasis. Por una parte, uno de los énfasis es el ámbito de la convivencia, participación y prevención. Deben tener actividades para recoger información que les permita conocer a los estudiantes y su familia. En el fondo es para saber cómo están los estudiantes y su familia, cómo están en términos socioemocionales. También es importante que haya un enfoque pedagógico de la convivencia escolar y del apoyo socioemocional. Bueno, yo tuve una reunión con los encargados de convivencia escolar de la comuna y yo les mostré a ellos que en general los planes de convivencia escolar de la región de Antofagasta no están vinculados con las asignaturas, o sea, no hay enfoque pedagógico de la convivencia escolar. Se percibe la convivencia escolar como separado del trabajo de la asignatura. Entonces acá lo que se está pidiendo es un enfoque pedagógico de la convivencia escolar. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, yo en el plan de convivencia escolar perfectamente podría trabajar el tema de clima de aula, el clima de aula, ¿ya? Pero clima de aula con nombre y apellido, o sea, clima de aula en matemática, en lenguaje, en historia, y puedo ir generando un trabajo focalizado con alguna asignatura como primera instancia, por lo menos para saber en qué asignatura voy a generar un seguimiento de estas acciones. Y la agencia de la calidad es bastante clara cuando ellos hablan de clima de aula, como por ejemplo, que el profesor mire al estudiante cara a cara, ¿cierto? Cuando está conversando, que el profesor no interrumpa al estudiante cuando está hablando, que el profesor se refiera al estudiante por el nombre, que el profesor genere la posibilidad de que los estudiantes expresen sus aprendizajes previos, sus experiencias de vida. Eso también es una muestra de que el profesor está interesado en el estudiante. Y ese conocimiento del estudiante, si yo lo utilizo también en las clases, también es una forma de valorar el aporte del estudiante.
el tono que usa el profesor con el estudiante. Ya también todo eso forma parte del clima de aula y muchas veces tiene que ser trabajado en los colegios de forma específica. Por eso que reitero, el plan de convivencia escolar debe tributar al plan pedagógico de retorno a clase. Con la información que me entregue el plan de convivencia respecto a cómo están los estudiantes y sus familias, yo podría tomar mejores decisiones de tipo pedagógica. Lo otro importante es que desde el punto de vista de la orientación educacional, también está vinculado con temas del plan de convivencia escolar, por eso es que es importante que en los colegios hayan equipos de convivencia escolar conformados por encargados de convivencia y orientadores. Ya eso es muy importante. En el caso de orientación, se le va a dar mucha importancia al desarrollo socioemocional y cada eje tiene metas para el estudiante. Por ejemplo, el eje crecimiento personal, la meta es me conozco y me regulo. Esa meta está formulada desde el punto de vista del estudiante. El estudiante debería lograr conocerse y regularse en términos socioemocionales. Relaciones interpersonales como eje. La meta es te comprendo y me relaciono contigo. Esa es la meta que debe lograr el estudiante. Eje participación y pertenencia. Metas como tomo decisiones responsables. El PME debe tributar al plan pedagógico de retorno a clase a través de 3 énfasis. Primero, contención socioemocional. Quizás muchas acciones del plan de convivencia escolar podrían financiarse a través del PME. Ya, por lo tanto, una acción del plan de convivencia escolar se incorpora en el PME para incluir recursos que pudiesen financiar esa actividad. El PME debe garantizar garantías sanitarias, porque sin duda, o sea, si no hay garantías sanitarias no puede haber plan pedagógico. Y debe incluir actividades para acortar la brecha de los aprendizajes. Acá esto tiene que ver con lo que hemos dicho sobre los procesos de nivelación y acompañamiento hacia los estudiantes. El énfasis del plan pedagógico es la priorización curricular, el diagnóstico integral y la nivelación de aprendizaje. Esto es clave. Esto tiene que ver con las etapas que mencionamos del plan pedagógico de retorno a clase. Y evidentemente que todo esto tiene que estar sustentado en el proyecto educativo institucional. En relación a la orientación, esto lo mencioné, por lo tanto queda solamente para la lectura. La idea es que ustedes vayan al documento original, porque ahí está mucho más desarrollado. En relación al PME, ya lo mencionamos, esto está desarrollado en la página 38 del libro. Ya recuerden que ese libro es el que mencioné al principio de la exposición. En relación con el plan de convivencia escolar, igual en la página 72 hay muchas precisiones. Hay un objetivo general, hay un objetivo específico y hay posibles acciones que los colegios puedan desarrollar. Eso solamente lo dejo de lectura. Estimado, pueden hacer consultas respecto a este documento, esta orientación que entrega el colega Patricio, porque en realidad nosotros lo conversamos hace como inclusive unas 2 o 3 semanas atrás, antes que llegaran los lineamientos generales, y de alguna u otra forma se articulan y se vinculan plenamente, inclusive va más allá respecto obviamente ya de lo que debiese ser en alguna instancia, ¿cierto?, del trabajo que los equipos debiesen estar visualizando dentro de lo que es el plan pedagógico y todo articulado de alguna forma con los lineamientos y los énfasis. Y además la propuesta está enfocada, digamos, en contextos inclusive de prever algunas situaciones posibles que puedan suceder para el próximo año. Por eso don Patricio insistentemente está hablando del tema presencial, semipresencial, híbrido incluso, ¿ya? Porque también la orientación da lugar de que esto también de alguna forma los equipos prevean ciertas situaciones, ¿ya? Y se puedan de alguna forma organizar. De hecho, pueden haber planes que de alguna u otra forma los equipos puedan ver, ¿ya? Pero no sabemos un poco el contexto que va a suceder el próximo año. Entonces esto da lugar a muchas otras situaciones. Don Patricio, ¿cierto?, ha sido bien claro, coherente y articulado con todo de alguna u otra forma para que los equipos puedan organizarse. Entonces esto es está bien desarrollado. De alguna u otra forma, cuando
compartió un poco el trabajo, se decidió, bueno, de hecho también lo ha estado haciendo en Antofagasta con los demás sostenedores. Así que necesitamos su impresión, su comentario, ¿hay algo que falta? Bueno, Patricio, creo que está como muy clarito y viene a complementar lo que señaló, ¿no es cierto?, el Ceremi en la reunión de la semana pasada, ya donde él expuso en forma global, ¿no es cierto?, los lineamientos 2021, y esto viene a complementar justamente eso, porque ya tú lo analizaste y lo pusiste tan claro que creo que es muy didáctico como para transmitírselo a los directores de los establecimientos para que estén como más clarito en lo que tienen que hacer con respecto a la entrega del plan que tienen que entregar el 8 de enero. Así que yo, por mi parte, te agradezco tu intervención y espero, ¿no es cierto?, que nos hagas llegar la presentación. Mira, a mí lo que me interesa mucho que ojalá es que algunos ejercicios de análisis planteados lo pudieran sacar y realizar con los colegas. Yo creo que eso es muy importante, que la escuela, porque esto tienen que vivenciarlo, porque usted le puede hablar de planificación, pero ¿sabe qué más? Tome la planificación, inclusive modifíquela si quiere, y por favor, hagamos el ejercicio. Ya tomemos un consejo de docente y hagamos el ejercicio. Eso me interesa mucho a mí, ya, porque la verdad es que cuando yo pongo ejemplo, yo espero eso en realidad, espero que en algún rato alguien pueda, por eso que van a estar a disposición la planilla Excel. Don Patricio. Sí, Rosario. Buenos días. Buenos días. Sabes que me gusta mucho la exposición que hizo, es un complemento más a todo lo que se nos viene para el próximo año, entre esas cosas el plan de retorno. Me sonó mucho y se articuló mucho también con la capacitación que tuvimos con don Cristian Celedón, quien entregó directrices muy claras en cuanto a lo que es la organización y la estructura de lo que son las clases, la priorización curricular, el monitoreo para poder hacer una evaluación efectiva dentro del contexto. Información relevante, precisa, concisa, que es lo que necesitamos hoy, pero sobre todo práctica. En tratar de hacer cosas para poder adaptarnos a lo que nos tocó vivir, tiene fórmulas muy prácticas y es lo que nosotros buscamos en este rato para poder entregarle a nuestros docentes, quienes son finalmente quienes ponen en práctica toda esta información. Este trabajo que obviamente se ha realizado, o que ha realizado don Patricio, ¿cierto? Y entonces los colegas ya van a tener todas las opciones posibles para poder ellos mismos organizarse con todo esta orientación que parte de lo macro hasta lo más específico de la planificación, cosa que tienen que hacerlo ellos, cada docente, inclusive en la planificación, o los equipos técnicos, seguimiento, monitoreo. Entonces, a ver, a mí me parece bastante bueno todo este modelo que se ha presentado hoy día. Nosotros estamos llanos siempre a recibir todo este tipo de instrucciones, de modelos pedagógicos que son bastante interesantes por lo demás, así que felicitaciones también a don Patricio. agradecemos la participación, entonces estamos muy bien. De hecho, vuelvo a reiterar, cuando don Patricio nos presentó esto en el equipo, visualizamos que hay una coherencia y además cuando llegó los niveles se articuló bastante, se vinculan, así que eso, agradecemos la participación en esta convocatoria, el sentido de verlos primero con ustedes para, en el supuesto que esto iba a surgir, digamos, de la necesidad de ustedes, que se pudiese bajar a los docentes a través del colega sector quien ha organizado este proceso, este plan y esta propuesta que obviamente está bien lineada. Eso, no sé, algo más, don Patricio. Agradecer la participación de todos, Condes, San Pedro, Yahweh. Entonces, estamos a la espera de los contactos entonces para coordinar. Contacto entonces, que estén bien. Muchas gracias a todos. Ya, Gracias. Muy bien, hasta luego, que estén bien todos. Hasta luego, gracias. chao. Hola. Gracias, hasta luego. Chaito.